Hola, bienvenidos. Soy Perla Acor y esto es Así es como tú, un podcast de salud y salud mental y de espiritualidad. Y aquí conversamos con expertos, ya sabes, para aprender e inspirarnos con herramientas que nos puedan ayudar a transformar nuestras vidas. Si deseas seguirme en Instagram, estoy como perla-acor y ya sabes que puedes suscribirte aquí a mi podcast. Le, le puedes dar clic a la campanita y ya sabes que leo tus comentarios. Pues hoy en el podcast tenemos a una persona que es estudiosa de la mente y yo pienso que es una apasionada de la mente porque ella tiene 3 libros donde habla pues de esto, ¿no? De la mente. Eh, y un bestseller que se llama La magia de la persuasión y su último libro, La alquimia de los pensamientos, ha sido todo un éxito. Ella es conferencista también y pues tengo el gusto de presentarles a Pamela Jean Cetina. Perla, gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí platicando contigo, con tu audiencia, sobre un tema tan fascinante como es la mente humana. Muchísimas gracias, Pamela. ¿Cómo comienzas aquí pues a interesarte de la mente? Fíjate que hace muchos años, a mí, pues cuando tenía que tomar la decisión entre si dedicarme a una cosa o la otra, yo estaba en esta encrucijada y decir, ¿qué hago? ¿Me dedico al mundo artístico y me dedico a la comunicación? ¿O me dedico a la medicina y me convierto en neuróloga, investigadora, ¿no? Imagínate, completamente contrastante. Entonces, en ese momento, por azares de la vida, me dediqué a la comunicación y me dediqué al tema muchísimo más relacionado con cómo transmitir ideas, ¿no? A la mente de una audiencia o de otra persona de forma persuasiva, que fue lo que me lleva a convertirme en conferencista, a brindar capacitaciones en temas relacionados con la persuasión, con la comunicación asertiva, etcétera, en muchas empresas, a diferentes públicos alrededor del mundo, y es cuando publico mi primer libro de La magia de la persuasión, que se convierte rápidamente en un bestseller, como bien dijiste, porque, bueno, pues todo el mundo quiere aprender a comunicarse mejor, a ser más persuasivo, a vender mejor, a negociar mejor, a, a pulir sus habilidades, ¿no? Para poder desarrollar esta inteligencia social de la cual, pues, depende de nuestro éxito personal y profesional. Y fíjate que en ese inter yo seguía pues dedicándome, decía yo, mi lado B, ¿no? Esta parte como que siempre me apasionó, que era la mente humana. Yo seguía investigándola. En ese momento yo creía que lo investigaba más como para poder saber cómo llegarle a la mente, cómo influir en la mente de los demás. Y de pronto me di cuenta, Perla, de algo que fue revelador para mí. Nosotros como autores, pues vamos, como bien dices, estudiando, investigando, vamos probando a través de las asesorías que daba a mis clientes, pacientes, etcétera. Pues de repente me cae el 20 y digo, ah, caray, hay un diálogo, una conversación que es la más importante de todas, que es de la cual depende todo, porque el lugar desde el cual dices las cosas importa. Entonces, de nada sirve que yo le diga a la gente cómo vender, cómo estructurar sus frases, cómo gestionar su voz, cómo utilizar su lenguaje corporal, cómo fortalecer su imagen pública o física. De nada sirve que yo trabaje en eso si no empiezo por darles herramientas para dominar su diálogo interno. Y es así cuando esta parte que yo había mantenido como más calladita, que era toda mi investigación relacionada con la inteligencia emocional, con la programación y optimización mental, pues empiezan a salir a la luz. Y me doy cuenta que hay una gran necesidad y que la gente, porque aparte justo ocurrió en la pandemia, ¿no? La gente necesitaba precisamente herramientas para poder controlar o manejar de forma inteligente tantas emociones, tanta confusión, incertidumbre, angustia, ansiedad, miedo. Y digo, es el momento de darle a la gente esta herramienta para poder llevar la relación consigo mismo al siguiente nivel. Mucha gente que estaba en el encierro, en donde la única conversación que tenía, o al menos la más frecuente y la más incisiva, pues era consigo mismo. Así que entonces es cuando empiezo a hablar sobre este tema hace ya pues varios añitos, porque ya tiene tiempo, y a principios de este año publico mi tercer libro que se llama La alquimia del pensamiento. ¿Qué más es posible para mí? En donde pues ahora se trata de darle a la gente herramientas de comunicación intrapersonal, esta comunicación interna para desarrollar la inteligencia, le llamo inteligencia emocional o inteligencia existencial, que es nuestra capacidad para existir de forma más inteligente, para poder disfrutar más la vida. Claro que sí. Am,
Sí, ese diálogo interno, ¿no? Que es lo más importante del lugar, porque siempre estamos escuchando otras voces que probablemente, pues, en realidad no nos ayudan para lograr lo que queremos lograr. Y el diálogo interno, tú has enfatizado mucho, es muy importante este diálogo interno que tenemos. ¿Cómo podemos cambiar ese diálogo interno, Pamela? ¿Cómo comenzamos con esto? Porque como tú dices, tú les dabas las herramientas a las personas, pero ¿cómo podemos introducirnos a esto? Primero tenemos que familiarizarnos con él, Ujú. porque, a ver, la mente humana es algo que no conocemos y no podemos cambiar ni gestionar ni tomar el control, un control positivo y saludable sobre algo que no conocemos, ¿no? La mayoría del tiempo vivimos rigiéndonos por un pensamiento automatizado, ¿no? Por comportamientos, emociones que son más parte de un patrón que algo consciente. Mira, nosotros, para poder entenderlo, debemos de comprender que nosotros tenemos dos, dos mentes. A ver, vamos a verlo así. Fíjate, por un lado, esta le llamo yo la mente circunscrita o la mente local, que es aquella que está adentro de nuestro cerebro, que está conformada por nuestro cerebro y por nuestras emociones, ¿no? Por toda esta parte que está localizada dentro de nuestro cuerpo. Y esa mente, pues podríamos decir que es como nuestra computadora interna. Ahora, ojo aquí. Esta computadora interna, pues ya trae algunos ajustes de fábrica, ¿no? Ya nacemos con ciertas propensiones o con ciertas preparaciones que nos sirven para poder de entrada mantenernos con vida. Entonces, lo primero que hay que entender es que esa mente local, esta computadora interna, no viene diseñada para que seamos felices. Ujú. Tampoco viene diseñada para que seamos optimistas, positivos, para que seamos exitosos. No, para nada. Esa mente viene diseñada para una función elemental que es mantenernos con vida. Exactamente. Entonces, eso va a ser su prioridad. Y para ello, pues nos va a generar emociones que a lo mejor no son tan agradables, como por ejemplo la angustia, como la ansiedad, como el miedo, porque la función de esas emociones es llevar nuestra atención, nuestra energía, todos nuestros recursos a situaciones externas que podrían ser una amenaza para nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el miedo no viene a decirte no lo hagas. El miedo y la ansiedad vienen a cuestionarte, hey, ¿estás preparado para hacer lo que vas a hacer? ¿Tienes las herramientas, los recursos para hacerlo? ¿O estás poniendo tu integridad, ya sea moral o física, en riesgo, en peligro? Cuando tu respuesta ante ese patrón es un sí, sí estoy preparado, pues entonces todos lo sabemos. Hay que hacer las cosas aún sintiendo miedo, porque ese miedo o esa ansiedad no van a desaparecer hasta que la mente se familiarice con aquello que estamos haciendo que hasta ese momento es nuevo. Entonces, esto es por ponerte un ejemplo, ¿no? Nuestra mente viene configurada para ciertas cosas ya de fábrica. Ahora, aquí lo importante es, si nosotros nos creemos, Perla, que somos esa mente o esa computadora, que eso es lo que hay, que lo que está dentro de nuestro cuerpo es todo lo que existe, pues entonces vamos a estar muy limitados. ¿Por qué? Porque no es como subirse a un automóvil, a un vehículo, al asiento del copiloto y pensar que nosotros somos eso, víctima de nuestras configuraciones, de nuestros patrones habituales, etc. La otra opción es darnos cuenta que para poder conducir nuestra vida hay que aprender a manejar nuestra mente. Y entonces nos pasamos al asiento del piloto. Y para poder hacer esto, lo primero que tenemos que cuestionarnos es, ok, Pam, a ver, si no somos nuestro cerebro y no somos nuestras emociones y no somos nuestros pensamientos habituales, entonces, ¿qué somos? Bueno, y aquí está la clave. Somos la conciencia detrás de eso. Esa conciencia que a veces está adormecida y a la cual no recurrimos mucho y entonces vivimos automatizados como robots. Pero esa conciencia a la cual hay que recurrir un poco más. ¿Dónde está esa conciencia? Entonces aquí viene la segunda mente a la cual le llamo la mente no circunscrita, porque no está circunscrita a nuestro cerebro, o la mente no local, que está, híjoles, es una muy buena pregunta. Todavía Sí, nadie lo ha descubierto. Sabemos sí. que no está dentro, pero no sabemos exactamente a dónde está. Pero podemos decir que está en la nube, ¿no? Entonces piensa en tu computadora, tú tienes tus programas y tu configuración local y luego tienes ciertas capacidades de descargar
otros programas que están ahí en potencia en la nube. Archivos que están ahí en la nube, no están localizados. Si tu computadora se apaga, se muere, pues todo eso, esa mente sigue ahí. Tendrías que conectar otra computadora, ¿no? Para volver a recibir la señal. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Es como para que entendamos esta analogía. Entonces, cuando nosotros observamos nuestros pensamientos y platicamos, dialogamos con esos pensamientos y con nuestras emociones, por ejemplo, vemos venir la ansiedad, vamos de pronto a hacer algo nuevo y aparece esta ansiedad con ciertos mensajes de todo lo que podría salir mal y de todo lo que nos podría pasar. Bueno, pues entonces hay que primero reconocerla, decirle, ansiedad, te reconozco. Sé que acabas de aparecer porque tu objetivo es mantenerme con vida, es mantenerme íntegro. ¿Qué es lo que quieres decirme? Y entonces dialogo con la ansiedad, escucho los mensajes que me trae. ¿Por qué debo de escucharlos? Porque si yo no la escucho a ella es como un niño pequeño que va a empezar entonces a hacer berrinche y a tratar de gritar más fuerte hasta que sea escuchada. Así son todas las emociones. Por eso las emociones no debemos de meterlas abajo del colchón y tratar de, por más molestas o incómodas que sean, tratar de evadirlas. A las emociones hay que escucharlas, pero no creernos que somos nuestras emociones. Entonces, dialogamos con nuestras emociones, les preguntamos qué tienen que decirnos, las escuchamos con atención y con curiosidad y con interés. Y luego entonces, desde esa mente no local, desde esta conciencia superior, podemos llamarle, podemos decirle, ok, ansiedad, ya está, ya me puse el cinturón de seguridad. Ya no estoy viendo mi celular o mi móvil mientras estoy manejando. Ya estoy poniendo atención a esto que tengo que poner atención. Ahora, déjame decirte algo. Estoy segura en este momento. Así que te pido por favor que te vayas y que me permitas disfrutar de este trayecto en coche, ¿no? Entonces, esa es una manera de primero reconocer, si no la reconozco no puedo dialogar con ella. Después, por su nombre, preguntarle y escucharla para que entonces, porque dicen lo que resistes persiste. Entonces, si yo resisto escucharla, va a persistir y se va a hacer grande. Escucho y después entonces yo desde una conciencia mayor puedo decirle, hey, hasta aquí sí y hasta aquí no. Esa es la primera manera. Entonces los pensamientos, respondiendo a tu pregunta después de este paréntesis que era muy importante explicar, los pensamientos, primero, antes de pensar en cambiarlos o en controlarlos, hay que entender de dónde vienen y para qué vienen. Y luego entonces sí, pensar, ¿qué pensamiento más útil para mi vida, para mi existencia, para mi bienestar podría sembrar o cambiar por aquello que en este momento está siendo disfuncional? No se trata solamente de borrar el programa, sino de elegir qué programa voy a poner en su lugar. Fíjate que es muy importante todo lo que estás diciendo porque pues sabemos que nuestra mente es plástica, ¿no? La neuroplasticidad, la neurociencia explica todo esto. Y pues esto que dices sobre las emociones, no, pienso que las emociones, como tú dices, se deben de sentir. Y hoy en día estamos muy acostumbrados a esta cosa de decir, no, pues déjalo ir porque no, o sabes que no estés pensando esto, piensa positivo, pero las emociones están ahí, como tú dices, por algo. Debes de sentirlas, porque si no las sientes, se convierten en enfermedades a largo plazo, se pueden convertir una ansiedad crónica, una depresión crónica o aún más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos escucha, porque sabemos perfectamente que no solamente tenemos neuronas en nuestra mente, tenemos neuronas en nuestro corazón, tenemos neuronas en nuestros intestinos, están por todo el cuerpo y el cuerpo escucha, Pamela. Así es. Todo está relacionado. Así es, pensamos con todo nuestro cuerpo y todas las células de nuestro cuerpo escuchan. De hecho, por ejemplo, algo muy interesante que debemos de comprender es que nosotros creamos nuestra experiencia de vida a través de cuatro recursos que nos han sido concedidos. Fíjate qué maravilloso. Y que normalmente los damos por hecho y no tomamos como esta conciencia, esta intención consciente sobre cómo los utilizamos. Mira, estos 4 recursos, te anticipo, están conformados por pura energía, que podemos ver en forma de diferentes
Pues a lo mejor algunos los vemos en forma de palabras, no los vemos en forma de sonidos. Fíjate, uno de ellos son nuestras palabras, efectivamente. Lo que decimos, lo que comunicamos hacia afuera, la manera con la que nos relacionamos con los demás, esas palabras son energía, son ondas sonoras, son frecuencias, son vibración. No son otra cosa más que eso. Claro que al momento en el que nosotros la percibimos a través de nuestro sentido del oído, pues llegan a nuestro cerebro y entonces tiene forma de palabras, pero lo que son pura vibración y pura energía. Lo segundo, ya lo dijimos, son nuestros pensamientos. Si tú abres un cerebro humano o un corazón, no vas a encontrar otra cosa más que energía fluyendo de neurona a neurona. Entonces, esta energía, a través de un proceso de transducción, así se le llama, se convierte en pensamiento o se convierte en emoción, que ese es el tercero. Las emociones y los pensamientos son energía también. De hecho, la palabra emoción viene de ahí, movere, emoción. Es energía en movimiento, energía que debe de salir. Entonces, los pensamientos son energía, las emociones son energía, las palabras son energía y el cuarto son nuestras acciones. Cualquier movimiento o cualquier carencia de movimiento, cualquier comportamiento es energía. Entonces, cuando nosotros movilizamos estas 4 energías de forma congruente hacia el mismo objetivo, es decir, para poderlo hacer así tendríamos que poner una intención consciente, una atención consciente. Y decimos que a donde va nuestra atención, va nuestra energía. Sí. Y a donde va nuestra energía, a través de estos 4 canales, eso crece en nuestra vida. Entonces, si tú estás viviendo algo en este momento en tu vida que no está siendo agradable, tal vez, lo primero que hay que cuestionarnos es, ok, porque no es agradable, deja de ser útil, porque hay otra energía muy poderosa aquí que está en nuestros pensamientos, que es la energía de nuestras creencias. Y, por ejemplo, muchas veces pensamos que aquella emoción que no es agradable, como la tristeza, como el dolor, como el enojo, como la ansiedad, como el estrés, todas estas emociones, pues no son agradables y entonces la sociedad nos dice que hay que evitarlas porque son negativas. Y no es verdad. No hay emociones negativas. Cada una de ellas tiene un potencial maravilloso y tiene un regalo que darnos. Y, por ejemplo, el dolor es precisamente el catalizador de la evolución y del crecimiento. Y si nosotros mientras estamos sintiendo dolor, tal vez por una pérdida, tal vez por angustia, tal vez por una enfermedad, tal vez por una situación en nuestra vida que no está cubriendo con nuestras expectativas o está saliendo de una forma diferente a como la esperábamos, y eso nos genera dolor. Si nosotros nos compramos esta idea que nos vende la sociedad de que el dolor es malo, pues va a doler y además la vamos a pasar mal. Pero si nosotros entendemos que ese dolor viene para algo, en lugar de estarnos preguntando, es que ¿por qué a mí? Y entrar en esta vorágine o en este papel de víctima desdichada en donde las cosas nos pasan, nos damos cuenta que nosotros tenemos el potencial para transformar cualquier cosa que vivamos en la vida en un regalo y en un recurso para poder crecer y evolucionar. Entonces, en lugar de preguntarme ¿por qué a mí?, me pregunto ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Para qué esto? ¿Para qué en este momento? Y entonces sí vivo mi emoción, Perla. Sí se vale vivir el luto, se vale. De hecho, es conveniente atravesar ese luto. Y cuando digo atravesar, es atravesarlo, no es darle la vuelta. Es sentirlo, aunque duela. Es sentir esa tristeza y esa angustia y ese enojo y sentirlos. Pero es sentirlos desde una postura de absoluta certeza sabiendo que tiene un para qué, que tiene una razón. Y que aunque ahorita no podamos desde esta computadora interna tan limitada comprender cómo esta pieza del rompecabezas encaja perfectamente en el rompecabezas de nuestra vida y de nuestra misión, eventualmente se nos va a revelar. Y cuando se nos revela normalmente, es mucho tiempo después que vemos las cosas en retrospectiva y decimos, bueno, sí, pues mira, ahora que lo pienso, ¿no? Yo te invito a pensar en ese momento en la vida que viviste algo doloroso y algo que te llevó al extremo y algo donde tocaste fondo y que tiempo después puedes decir, bueno, pero me transformó en lo que soy y hoy gracias a esa situación entiendo lo que entiendo y soy quien soy y comprendo algo que antes no comprendía y puedo ser más empático y, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces no fue tan malo. De hecho,
creo que fue necesario para poder cumplir con lo que ahora soy. El problema aquí es que eso, claro, se llama resiliencia y todos queremos ser resilientes y eso es algo que hoy se premia mucho en la sociedad, ¿no? Es resiliente. ¿Por qué? Porque se hizo más fuerte. Yo tengo un problema con la resiliencia y es que la resiliencia toma mucho tiempo. Y mientras pasa todo ese tiempo que tenemos que atravesar para poder ver las cosas en retrospectiva, ya perdimos la capacidad de disfrutar nuestra vida en ese tiempo. Hay algo más poderoso que es la pronoia. ¿Has oído hablar de esa palabra, pronoia? No es la primera vez. De hecho, bueno, te escuché, es la segunda vez que lo estás diciendo aquí en el podcast porque te escuché con Chulamit. ¡Ah, qué Te bien! escuché con Maravilloso. Chulamit, ¿no? Ahí te escuché y sobre esta palabra, sí. Bueno, pues para los que no han escuchado sobre esta palabra, seguramente están familiarizados con la palabra paranoia, ¿no? Todos sabemos qué es la paranoia, todos la hemos sentido, todos hemos sido paranoicos alguna vez. Y de hecho, nuestra mente, como decíamos, viene configurada para ser paranoica, ¿no? Por naturaleza, por default. Entonces, el paranoico, ¿qué piensa, Perla? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué perspectiva de la vida tiene? Obsesionados todo el tiempo, todo me va a salir mal, todo esto, ¿no? Eso es lo que pensamos. Cuando tú estás en paranoia, entras como un bucle de pensamientos muy negativos. Y eso, pues, te crea una situación muy negativa, ¿no? Claro. En tu mente, en tu cuerpo, en todo lo siente. Absolutamente todo lo reciente, ¿no? Y lo primero que hay que entender es, no porque seamos o tengamos tendencia a tener un pensamiento paranoico, estamos rotos ni descompuestos, que es nuestra naturaleza. Aquí en donde podemos es entonces invocar esa parte de nosotros que no está limitada a esos patrones, que es precisamente esta conciencia de la que hablábamos al principio. Y entonces poner nuestra atención consciente en convertirnos, en suplir esos pensamientos paranoicos por pensamientos pronoicos. ¿Qué es la pronoia? La pronoia es el contrario a la paranoia. No es, primero te voy a decir lo que no es, y eso es importante. No es pensamiento mágico. No es un optimismo iluso. No es este positivismo desbordado de querer transformarlo todo en luz. No. No todo en la vida es luz, porque la sombra también tiene importancia y tiene un lugar y tiene una razón de ser. Ni tenemos por qué transformar la sombra en luz. Más bien es que hay que aprender a entender la relevancia y la belleza de las sombras. ¿Ok? Entonces, el pronoico lo que piensa no es, todo va a salir bien. No. Lo que pasa es que el pronoico sabe que bien y mal son solamente, podríamos decir, atributos o etiquetas que le ponemos a las circunstancias de nuestra vida. Nosotros etiquetamos las situaciones que vivimos como buenas o malas, como frustrantes, como caóticas o como algo muy positivo, esperanzadoras, motivadoras, dependiendo de algo muy interesante. Si la situación que estoy viviendo en este momento se parece a la película mental que yo me creé sobre cómo debería de desarrollarse o desenvolverse esta situación, entonces la catalogo como buena. Si aparece completamente diferente a como yo me la imaginé, entonces la catalogo como mala, como frustrante, como trágica. ¿Ok? Entonces eso es lo que sucede. Por ejemplo, una enfermedad. Bueno, pues nadie quiere enfermarse y nadie busca enfermarse, al menos no conscientemente. Entonces nadie se cuenta la historia de, porque para cuando yo tenga esta enfermedad, no, por supuesto que no. Y cuando esa enfermedad se presenta, automáticamente, pues esto no estaba en mis planes, claro que no, entonces es trágico y es caótico. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? El pronoico dice, nada es bueno ni malo. ¿Por qué? Porque las cosas solo son. Las cosas solo son de manera neutra. La carga positiva o negativa que yo ponga al interpretar lo que estoy viviendo, eso es lo que les va a convertir en algo positivo o negativo en mi vida. Entonces, el pronoico sabe que tiene ese control. El pronoico, y esta frase me encanta, dice, en lugar de las cosas me pasan, dice, yo le paso a las cosas que me pasan. Es decir, yo tengo el potencial de sucederle a las situaciones en mi vida y de transformarlas. Tony Robbins, este famosísimo autor, dice, your problem is your gift. Tu problema es tu más grande regalo, siempre y cuando tengas la valentía de desenvolverlo, ¿no? De abrirlo y de darte cuenta que ahí está. Entonces, se trata, el pronoico, lo que hace la gran diferencia es que no se espera hasta el futuro para poder decir esto fue bueno para mí.
El pronoico, desde el momento en el que está viviendo esa situación confrontante en su vida, primero, uno sí vive sus emociones. Sí se enoja, sí se frustra, sí vive la tristeza y sí siente el dolor. Pero ¿te acuerdas que dije al principio, el lugar desde el cual hacemos las cosas importa? El pronoico lo está viviendo desde un lugar de certeza en medio de la incertidumbre, de una certeza absoluta, y es una fe constante y sonante en sí mismo, porque sabe que tiene la capacidad de extraer el aprendizaje y la evolución y el potencial de cualquier situación. Y lo segundo, lo mira desde un lugar de curiosidad. Ya desde ahí, mientras está secando las lágrimas de los ojos, está pensando, ¿para qué a mí? ¿Para qué esto? ¿Cómo esto es un regalo para mí? ¿Cómo puedo agradecer desde este momento esto que me está pasando? En lugar de tener que esperarme a que pasen 5 años para poder decir gracias, vida, por esto que viví y que me hizo crecer. Esa es la gran diferencia del pronoico. Y el pronoico solamente ocurre cuando lo invocamos desde la mente consciente, porque no la tenemos automatizada. Ahora, lo que sí podemos hacer, y esto es verdad, es ir programando a nuestra mente circunscrita o local para pensar cada vez más como un pronoico. Y entonces que cada vez nos cueste menos trabajo invocar al pronoico en el momento en el que aparece el paranoico. Le decimos, quítate que ahí te voy, ¿no? Sí, porque pienso que es un aprendizaje, ¿no? Y esto de etiquetar los pensamientos como negativos y positivos es también dependiendo también de la persona, pero es una percepción que tú creas en tu vida. Como que, por ejemplo, yo puedo ir a un lugar, no sé, a un país, por decirlo así, un país de Latinoamérica. Hay un país que se habla que tiene muchos problemas económicos y sociales y todo. Haití, por ejemplo, yo puedo ir y puedo decir, ay, no sabes que Haití es cierto todo lo que están diciendo. Pero otra persona, tú, por ejemplo, puedes, ¿sabes qué? Fui a Haití, pero me la pasé padre, las playas, todo está muy bonito. ¿De qué habla la gente? ¿De qué hablan los medios de comunicación? ¿Por qué dicen esto? Es una percepción y se crea eso. Y entonces pero es difícil de quitarla también, Pamela. Por eso lo que tú dices, esto de pronoico, tienes que analizar, hacer conciencia de que a pesar de que algo a lo mejor te está pasando, esto a lo mejor que tú lo consideras malo, a la larga puede ser bueno de alguna manera. Totalmente. Y puede ser Ujú. bueno no solamente, sí a la larga, como bien dices, pero Ujú. puede ser bueno para ti desde ese momento, Desde ese porque, momento, sí. claro, fíjate que hay algo que es un catalizador muy poderoso de la pronoia, que es la gratitud. Nosotros tendemos a pensar que solamente podemos agradecer aquello que somos capaces de valorar, ¿no? Es como, valoro algo y entonces lo agradezco. Pero la realidad es que nuestra mente también funciona al revés. Es decir, nuestra mente es capaz de valorar, de encontrar el valor en algo cuando empezamos por agradecerla. Fíjate, nuestra mente es como un buscador. Imagínate que nuestra mente es Google. Si tú en este momento pones en tu buscador, en tu Google, dime todo lo negativo sobre, como bien dijiste, ¿no? Haití, todo lo negativo. Bueno, pues van a salir un montón de publicaciones y vas a tener muchas opciones. Como dicen, el que busca encuentra. Vas a encontrar. Pero si tú pones, dime todo lo positivo de Haití, ¿qué crees? Que vas a encontrar también muchísimas opciones. Entonces, ¿qué estás poniendo en tu buscador? ¿Hacia dónde lo estás llevando? A encontrar todo aquello que te refuerce tu posición de víctima en la vida o en esa circunstancia, o aquello que refuerce tu posición de alquimista. Los alquimistas eran estos magos de la antigüedad que tenían la gran capacidad de sacar lo mejor de cualquier metal, ¿no? Decíamos convertir los metales en oro. En realidad, no se trata de convertirlos en oro, así como no se trata de convertir todo en luz. Se trata de encontrar la valía en cada uno de los metales. Y si es cobre, bueno, pues hay que pulir el cobre y convertirlo en un tesoro. Y si es plata, hay que pulir la plata y convertir esa plata en un tesoro. Y si es un diamante, pues es que hay que pulir el diamante y convertirlo, ¿no? En la piedra y convertirlo en un diamante. No se trata de convertirlo en oro, no se trata de convertirlo en la expectativa que tú tuviste, sino se trata de encontrar el valor en lo que estás viviendo y en cómo eso es un tesoro en tu vida, desde ese momento. ¿Cómo podemos hacerlo? Empezar por poner en el buscador, ¿qué puedo agradecer de esto que estoy viviendo? Y uno diría, Pam, a ver, estoy viviendo una enfermedad, ¿no? Ponemos este ejemplo. ¿Qué puedo agradecer de esta enfermedad?
pues no parece fácil poder agradecer algo. Pero yo te apuesto que si tú pones eso en tu buscador, aunque en ese momento a lo mejor no encuentres la respuesta y no sea tan inmediata porque no estás acostumbrado todavía a pensar de esa manera, bueno, pues van a empezar a aparecer las respuestas. Y a lo mejor, no lo sé, porque cada caso es diferente. Pero, por ejemplo, yo de octubre del año pasado a marzo, viví una psoriasis durísima, durísima, en donde de verdad fue muy confrontante porque pues tenía todo el cuerpo cubierto de ronchas y no había nada que me las quitara. Yo le estaba pasando muy mal, pero aprendí muchísimo de ello y justo, por ejemplo, en ese momento decía, ¿qué puedo agradecer de esta enfermedad? Y te voy a decir algunas de las respuestas que llegaron a mi vida en ese momento. En primer lugar, gracias a esa enfermedad, me di cuenta, tuve la gran posibilidad de darme cuenta de emociones que tenía arraigadas o de alguna manera atoradas que no había sanado, que no había ni siquiera procesado. Eran tristezas muy profundas que pues no pude vivir de manera adecuada. ¿Por qué? Pues porque me ganó el vorágine y la vida y la rutina y entonces dije ahorita no y las mandé al sótano. Y entonces ahora se estaban, como bien dijiste, traduciendo como una enfermedad. 2, me di cuenta que tenía que sanar la relación con una persona que había fallecido hace tiempo y que había cosas que tenía que acomodar. Y entonces me puse a constelar. Las constelaciones familiares son maravillosas, ¿no? Que son un tipo de terapia. Entonces descubrí también el poder de eso. También me di cuenta que no tenía, por ejemplo, al principio yo me ponía, ya sabes, como cuellos de tortuga y bufandas y todo lo que yo podía para taparme las ronchas y luego dije, ¿por qué me siento avergonzada? ¿Me siento menos por no verme bien? ¿Me siento menos por no sentirme atractiva? ¿Siento que al no ser atractiva entonces valgo menos? Y entonces tuve el valor de quitarme esa bufanda, de quitarme ese cuello de tortuga y entonces salir, aunque la gente me volteara a ver, decir, ok, soy fuerte y soy igualmente valiosa. Y entonces pude trabajar mi autoestima y mi amor propio a un nivel muchísimo más profundos. También me di cuenta de cuánta gente que yo no sabía que se interesaba por mí había estado pendiente de mí. Fortalecí lazos de gente, de amistades potenciales que a lo mejor en otras circunstancias nunca había notado que estaban ahí. ¿Qué te puedo decir? Me conocí más que nunca, sané a nivel profundo y me hice de relaciones poderosísimas. Pero no solo eso, comprendí el dolor que puede sentir una persona que está pasando por una situación similar y eso me hizo muchísimo más empática. Así que, ¿qué crees? Que fue mucho más lo que pude agradecer y lo que gané con esa enfermedad que el dolor que sentía al haberla padecido. Así que sí, sí existe en todo lo que vivimos algo que podemos agradecer. Y podemos optar por agradecerlo y contactar con ello desde el momento en el que estamos atravesando por ese padecer, por ese pesar, por ese dolor. Todo está en qué vamos a poner en nuestro buscador. Así que hazte esa pregunta. ¿Qué puedo agradecer desde ya, desde ahorita? Esto que estoy viviendo. Estoy contigo cuando dices que perdemos mucho tiempo en un bucle de pensamientos negativos. Cuando nos sucede algo, como por ejemplo tu enfermedad, como acabas de poner, tú pudiste haber dicho, ay, no, pues mira todo lo que me está sucediendo. Pero yo me imagino que también no lo sé, a lo mejor también te dio la oportunidad de estar más con tu familia, no lo sé, pero y eso, ¿no? Porque a veces también eso nos retroalimenta como seres humanos, ¿no? Y nos ayuda a salir de esa cosa y agradecer que podemos parar a la mejor, o a lo mejor es eso de tu enfermedad, de que se hizo un poco más crónica, a veces que nos dice la vida, ¿sabes qué? Tienes que parar porque si no paras, porque nuestro cerebro necesita eso, Pamela, parar. Y vamos por la vida, como digo a veces, no sé si has escuchado esta frase en inglés, ¿cómo se dice? Like a chicken without head. Como Pollo pollo sin sin cabeza, cabeza, sí. vas sin pollo sin cabeza a veces y vas todo pensando todo el día rápido y obsesionándote con todo y a veces ni siquiera terminas todo y te sientes más culpable y entras en esa obsesión. Entras en esa obsesión, en ese bucle de pensamientos y por eso yo pienso, como tú dices, debemos
digamos, entrar internamente, pero sabes que es un trabajo que tenemos que hacer interno en nosotros y a veces no estamos dispuestos, Pamela, eh, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabes algo, Perla? Yo siempre he dicho que la gente hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Ujú. Muchas veces vivimos en la posición de víctima, ¿no? Porque pues es lo que conocemos, porque es lo que Ujú. pensamos que hay, porque es lo que vimos a lo mejor en nuestras figuras de autoridad, en el ejemplo, es lo que imitamos, es lo que vemos tal vez en la televisión, en las películas, es lo que vemos, es lo que vemos. Y esos son los recursos que tenemos. Por eso es que mi misión se ha convertido en darle a la gente nuevos recursos para tener nuevas posibilidades. Y ese es el subtítulo de mi libro, ¿no? ¿Qué más es posible para mí? Sí. Es decir, si he vivido mi vida hasta ahora tomando estas decisiones, teniendo estos pensamientos, sintiéndome de esta manera con respecto a este tipo de circunstancias, no porque haya sido así hasta ahora, quiere decir que es lo único posible para ti. Lo que pasa es que si tú quieres cambiarlo, necesitas nuevos recursos, necesitas nuevas herramientas, nuevos conocimientos, necesitas ampliar tu perspectiva. Es imposible que puedas tener acceso a un diálogo interno diferente si no sabes que existen nuevos diálogos internos. Si nadie ha llegado a decirte, oye, a ver, sí, por supuesto, puedes contarte esta historia. Siempre digo, cambia la trama y acaba con el drama, ¿no? Pero si esta es la trama que yo conozco, Pam, es la que le he visto a mi abuela y a mi tía y a mi madre, y entonces, si es la trama que yo conozco, pues entonces es la que hay. ¿Qué crees? Que no. Que existen otras posibilidades y otras tramas y otras narrativas que le puedes dar a la misma circunstancia. Y cuando cambias la trama, acabas con el drama porque cambias la manera en la que te sientes. Tu pensamiento da origen a estados internos diferentes. Fíjate, creo que es muy importante que hablemos de la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Mira, las emociones son automáticas, no podemos evitarlas, ni están ahí para que las controlemos. A ver, grábate esto, ¿no? La emoción no se controla. No se controla. Las emociones se escuchan, como dije, se identifican, se les pone nombre para poder dialogar con ellas y para poder saber qué es lo que vienen a decirnos. Entonces, la emoción es algo que aparece al momento en el que aparece un estímulo en nuestra vida. Algo que vemos, algo que, o incluso puede ser un pensamiento. Un pensamiento también es un estímulo interno que puede aparecer en un momento y da pie a una emoción. Entonces, la emoción no es algo que provocamos conscientemente la mayoría de las veces. Sí podemos provocarlas conscientemente, pero lo que quiero decirte es que la emoción es parte de ese 20% en la vida de lo que nos pasa, de lo que no podemos controlar, que es solo el 20%, ¿sabes? El 20% en la vida es aquello que nos pasa en contra de nuestra voluntad, que nosotros no buscamos. Podemos decir esa situación que tú no quisiste vivir, esa pandemia, que tú no elegiste esa enfermedad, esa crisis, no, tú no lo elegiste, estoy de acuerdo. Esa persona que llegó a tu vida sin que la esperaras. Ok, muy bien. Eso 20%. Y la emoción que te genera, la ira que te genera, la angustia que te genera, la tristeza que te genera esa pérdida. No, eso es el 20% solamente. Ahora, después del estímulo, ¿no? De la situación y de la emoción que aparecen de forma repentina e incontrolable, viene un 80% que sí está en tus manos. Ese 80% empieza por, uno, tus pensamientos, por la interpretación que le das a la situación y a la emoción que estás sintiendo. Si de entrada aparece la tristeza en tu vida y tú la tienes catalogada como algo malo, pues entonces automáticamente te vas a contar la historia de que eres alguien desdichado, vas a convertir la tristeza en sufrimiento, la vas a convertir tal vez en una depresión, porque a través de la historia que nos contamos sobre la emoción que estamos experimentando y sobre la situación que estamos viviendo, entonces transformamos las emociones en sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es una emoción que ya pasó por el tamiz de la razón, pues ya está conceptualizada. Una emoción solita es un cóctel de neurotransmisores, de bioquímicos, que duran unos cuantos segundos. Y cuando te digo unos cuantos segundos, es que máximo 90 segundos. Luego solito se reabsorbe. Pero a través de la historia que te cuentas, esa emoción se puede hacer más pequeñita, ¿no? Reducir, hacer débil. Por ejemplo, la ira, a través del pensamiento, a través de nuestra historia interna, se puede convertir en molestia, ¿no? Entonces ya no es una ira, ya es una, bueno, pues sí me molestó la manera en que me habló,
pero tal vez es porque estaba muy estresado y no fue personal. Entonces me sigue molestando. Y sí, por supuesto, sigo abordándolo y entonces voy y hablo con la persona y le digo, oye, no me gusta que me hables de esta forma, pero lo estoy haciendo desde un lugar distinto. No es lo mismo que yo empiezo a contarme la historia, ¿qué le pasa? ¿Por qué me grita así? ¿Qué cree que me puede venir a hablar así? Pues a mí no me habla nadie así, porque entonces esto. Y entonces esa ira se convierte en odio. Sí. Se hace más grande, se convierte en un sentimiento. Los sentimientos son emociones que o se potencian o disminuyen, o ojo aquí, se convierten en un estado de ánimo. Una persona convierte la tristeza a través del diálogo interno en una depresión. Convierte, por ejemplo, la ansiedad o el miedo en una ansiedad crónica. Convierte, sí, y esto es mucho a través de nuestro diálogo interno. Entonces, eso es importantísimo. ¿Qué controlamos? No controlamos la emoción, controlamos el pensamiento, porque el pensamiento va a hacer que la emoción se reabsorba, cumpla con su función y se vaya, o se potencie o se convierta en algo crónico. Ojo con eso. Y ahí viene la atención también, Pamela. Ahí entra la atención y la intención de lo que vamos a pensar. Si voy a poner, los pensamientos pasan, ¿ok? Los pensamientos pasan en tu cerebro, no importa. Son como creo que son como ahorita como entre 80,000 o más o menos 100,000, 90,000 pensamientos. Todos esos pensamientos los tenemos todo el tiempo y pasan, pensamientos que apuntan al pasado, pensamientos que apuntan al futuro, y estos pensamientos, ¿tú qué crees? Hablando un poquito de las creencias, ¿ok? Vamos a tomar este tema. ¿Tú crees que las creencias pueden ser pensamientos muy arraigados que apuntan al pasado y otros pues que pasan también en tu mente y que apunten al futuro? Que sean solamente pensamientos muy arraigados que han estado ahí por mucho tiempo, desde que estábamos pequeñitos, digamos, niños, y nos han inculcado esto, que simplemente no sean creencias, simplemente pensamientos arraigados. Totalmente. Podemos comenzar a verlo de esa manera para podernos mover y hacer mejores conexiones neuronales en nuestro cerebro. Sí, a ver, primero entendamos cómo funciona la máquina, la computadora también desde esa perspectiva. ¿Por qué nuestro cerebro tendría que generar creencias? Tiene que generar creencias primero porque por un proceso evolutivo y de adaptación. Es decir, nosotros ya crecemos, vamos creciendo en nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, como hemos vivido poco. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros adoptamos creencias de nuestra tribu, de nuestra familia, que asumimos que les han permitido, ¿no? Son a lo mejor culturales, son de religión, son a lo mejor experiencias que han tenido ellos y que aprendemos en cabeza ajena y los convertimos algunas en creencias y otras en introyectos. Ahorita te voy a decir cuál es la diferencia. Una creencia es como esto que pues yo no he experimentado, pero que yo creo que si hago A, entonces B. Te voy a contar una creencia, por ejemplo, de mi tribu. Una creencia es que si te mojas y te enfrías, te enfermas de gripe, ¿no? Te da un resfriado. Entonces, claro, desde muy pequeñita yo era como, no te mojes porque te vas a enfriar y te vas a enfermar. O Fíjate, ponte el suéter. Sí. Te voy a interrumpir un poquito. Yo también soy mexicana, pero pues vivo en Vancouver desde hace 21 años. Pero eso es lo que nos dicen nuestras madres en México. Si te mojas, si tomas un refresco helado, y ahí lo ponen, las madres van corriendo poniéndolo al tiempo y de pronto y te dices, y te das cuenta que es algo arraigado culturalmente. Es una creencia cultural. Claro. ¿Cómo afecta? Y fíjate por qué se dio, ¿no? Vamos a suponer, se dio porque a lo mejor a nuestro bisabuelo un día, por azares del destino, pues se enfrió, ¿no? Y entonces le dio una neumonía y falleció. Y luego entonces después esto se repitió con su tío. Y entonces, ¿pero qué crees? Que el factor en ese momento, que era pues tal vez un factor compartido, pero no determinante, era pues que curiosamente hacía frío, porque era invierno. Y no consideramos entonces otro factor, que es en invierno pasamos más tiempo en el interior con las ventanas cerradas porque hace frío y entonces ahí es en donde se propagan los virus y hay más contagios y no es que te estés enfermando por el frío, te estás enfermando por el encierro y por los virus que están proliferando en esa oficina o en esa casa.
Pero ¿qué sucede? Que empiecen a ver, se murió tal, se enfermó tal. ¿Qué hubo en común? Hubo en común que hacía frío. Y entonces se crea una sinapsis, ¿no? Es esta conexión neuronal que dice, pum, yo voy a relacionar, es lógica, ¿no? Es A más B. Y entonces automáticamente, si tú te enfrías, te enfermas. Sin embargo, este silogismo es incorrecto, ¿no? Porque no necesariamente porque te enfríes te vas a enfermar. Pero hasta que no llega alguien y lo cuestiona y dice, a ver, pero ¿por qué eso sucedería? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el fundamento de que esto sucede? Y entonces todos tenemos la posibilidad de creernos eso y seguirlo repitiendo, porque pues es que si toda mi tribu lo ha creído así, y toda la sociedad y toda mi familia, seguro así es. O tal vez no nos damos cuenta que tenemos esa creencia y eso se llama introyecto. El introyecto es una creencia que, como bien dices, está tan arraigada que ya ni siquiera la vemos como creencia, ya lo damos por hecho. O sea, si yo te pregunto a ti, ¿cómo te llamas? Me vas a decir Perla. Y eso a veces te digo, Perla, ¿esa es una creencia? No, así me llamo. No, es que ya lo das por hecho. Bueno, eso ya es un introyecto. Ya lo asumes como una verdad, ya ni siquiera lo tienes en el archivo de las creencias. Entonces los introyectos son creencias que ya están todavía más arraigadas, pero que están arraigadas a nivel inconsciente, no sabemos que son creencias. Y esas son las más peligrosas, porque esas no las podemos trabajar ni romper porque pues no las tenemos en el archivo de las creencias conscientes. Entonces, sí, por supuesto. Ahora, estas creencias que creemos que esto le ha permitido a nuestra tribu evolucionar y adaptarse y entonces salir adelante, entonces las asumimos. Nosotros podemos crecer así o podemos entonces cuestionarnos esas creencias y romper con determinados patrones. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, independientemente de dónde vengan, porque a veces no necesitamos ir al trasfondo, no es como de dónde se habrá originado esta creencia, no importa, no necesitas años de terapia para llegar a donde estás en este momento. Es decir, no tienes que irte a la causa de la creencia. Con que te des cuenta que esa creencia es un patrón, es decir, algo que se ha repetido una y otra vez y que entonces se ha repetido así y al repetirse tantas veces, sucede que tu cerebro ha acortado la distancia, ha mielinizado, es decir, ha recubierto por una capa de mielina la conexión que genera esa creencia para hacerla más ágil. ¿No? Digamos que en lugar de una carretera ha formado un atajo en donde ahora aparece la lluvia y automáticamente ya te estás enfermando porque tienes esa creencia tan arraigada, ¿sabes? Es como ya hay un atajo ahí. Entonces es difícil romperlo si no nos damos cuenta. Ahora, por supuesto, una creencia no se rompe de un momento a otro. Primero hay que hacerla consciente. Después, entonces, tenemos que encontrar un montón de justificantes o de fundamentos racionales que nos permitan entonces hacerle frente y decir, no, a ver, ok, esto no tiene pies ni cabeza, aquí está el fundamento, o sea, debemos de convencernos racionalmente y luego entonces tenemos que tener paciencia para poco a poco irlo integrando emocionalmente, que eso es lo más difícil. Hay veces, hay un montón de creencias que creemos que ya tenemos superadas, pero no, las tenemos superadas a nivel racional, sin embargo, no las hemos integrado. Entonces, la única manera de suplir una creencia con otra tiene que ser también a través de la repetición, a través de la constancia, a través de la conciencia y a través también de muchísima autocompasión y paciencia. Has leído, no sé, fíjate, tú eres autora y me imagino pues que eres una gran lectora, ¿no? También. ¿Has leído a David del Rosario? Él es neurocientífico, es un neurocientífico español y él tiene un libro que se llama El libro que tu cerebro no quiere leer, porque él habla sobre esto de las creencias. Él dice que no hay creencias, que son pensamientos que apuntan al pasado y que apuntan al futuro, pero los tenemos muy arraigados y que debemos de usar. Cuando un pensamiento viene, debemos de decir, ¿este pensamiento realmente me sirve para la situación que estoy viviendo en este momento o no me sirve? Y entonces no es que tu mente te esté bombardeando totalmente, ay, ¿por qué siempre tengo los mismos, o por qué me sucede esto con lo mismo, porque siempre tengo los mismos pensamientos? No es que tu mente sea mala, sino que tu mente tienes como
que entrenarla y educarla, exactamente como tú dices, ¿no? Pero te recomiendo ese libro, no sé si estará en México, yo me imagino que está ahí. Lo voy a buscar, también. gracias. Sí. Ahora, sí es importante que diferenciemos entre los pensamientos y las creencias, ¿ok? Porque una creencia da origen a un pensamiento, pero también la creencia puede dar origen a un reflejo que no es pensado, ¿no? O sea, si por ejemplo tú ves un mosquito en tu hombro o una araña y tienes la creencia que te puede picar y que te puede hacer el daño, te apuesto que ni siquiera le vas a meter mucho pensamiento, automáticamente te vas a dar un manazo y te la vas a sacudir. Entonces, muchos también de nuestros reflejos condicionados, de nuestros comportamientos, vienen directamente de creencias. Y a veces ni siquiera, o sea, nos saltamos o el pensamiento es ya tan rápido que no podríamos ni siquiera influir en él, ¿no? Porque ya es algo automatizado. Sí. Entonces, cuando eso ocurre, esto que dice él me parece maravilloso y es verdad. O sea, en cada momento cuando nosotros tenemos un pensamiento, debemos observar el pensamiento. Porque no somos el pensamiento, somos el observador, somos esa mente capaz de observar el pensamiento, de cuestionarlo. Pero si de pronto nos damos cuenta que ese pensamiento ya es muy recurrente, entonces hay que analizar la creencia detrás, porque lo que hay que cambiar no es el pensamiento, sino la creencia. Si nosotros cambiamos la creencia, entonces el pensamiento de manera automática va a irse modificando. Entonces es como si te digo que vámonos a esto, ¿no? Que te duele la cabeza y entonces te digo, tómate una aspirina. No, es que tomarte el analgésico no va a quitar la causa. En ese momento a lo mejor te va a hacer sentir mejor. Pero si tienes dolores de cabeza todos los días, el analgésico no te va a resolver el dolor de cabeza. Tienes que ir a conocer qué es lo que origina ese dolor de cabeza. Pues es más o menos así. Pamela, sé que tu tiempo está un poco corto con nosotros. Te agradezco otra vez que estés en el podcast. Voy para casi 3 preguntas más, rapidito. ¿Qué piensas de la manifestación? Ya ves que la manifestación ahorita está muy de moda y pienso que sí tiene bases neurocientíficas la manifestación, ¿no? La visualización y todas estas cosas que se vienen de cómo saber manifestar. No es nada más, digamos, tú estarás de acuerdo conmigo, no es nada más ir afirmando cosas así nada más de la nada. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu pensamiento sobre la manifestación? Lo que decía al principio, la manifestación se da a través de la combinación congruente de poner nuestra atención e intención conscientes en la movilización de la energía a través de lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Me parece muy, muy, muy interesante, fíjate, porque ahorita pues está muy de moda, ¿no? La gente dice, ay, quiero manifestar algo, pero en realidad, pues no. Mi última pregunta, Pamela, ¿qué es lo que haces tú? Esta es la pregunta que le hago a todas las personas que vienen al podcast. ¿Qué hace Pamela para sentirse feliz al día? O plenitud. ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad para mí no es una emoción. La emoción es la alegría. La alegría es algo que va y viene y que puede originarse como producto de cosas que suceden afuera o que suceden adentro. Nosotros tenemos la capacidad de contactar con la alegría. Y sí, por supuesto, hay que buscar la alegría porque la alegría nos hace darnos cuenta que la felicidad es una realidad. Pero ojo aquí, la gran diferencia es que la alegría es una emoción que va y viene y la felicidad es una decisión. La felicidad es un estilo de vida, es una filosofía de vida y la felicidad para mí se conecta directamente con la pronoia. Cuando tú tienes pensamientos pronoicos, estás invocando en todo momento a la felicidad y entonces te das cuenta que puedes estar triste aún mientras, o más bien eres feliz aún mientras te sientes triste. Porque una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que sientes. Entonces, eres feliz aunque en ese momento estés atravesando por una emoción que no te representa, que es solamente tu situación actual. Yo me considero una persona feliz y dentro de esa felicidad, pues por supuesto que hay un abanico enorme de emociones. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te lo agradezco otra vez y pues nos puedes dar rapidito dónde la gente puede encontrarte. Con muchísimo gusto, Perla. Estoy en mis redes sociales como Pamela Jean, Jean,
MX, así me encuentran en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en todos lados. Y tengo una página también por si quieren ver mis libros, por si quieren tomar algún curso o entrar en contacto conmigo. Estoy como www.pamelayan.mx. ¿Algo más que te gustaría agregar rapidito? Pues solo agradecerte de corazón y recordarle a la gente que nuestros pensamientos deben de ser un reflejo de quienes somos realmente para poder crear lo que queremos en nuestra vida. Así que recuerda que nuestro cerebro es como una plantita y lo que siembres en tu cabeza, eso es lo que florecerá en tu vida. Muchísimas gracias, Pamela. Espero que no sea la última vez que te tengamos en el podcast. Estamos en contacto, pues ya la vieron ustedes. Aquí tuvimos a Pamela Jean. Yo les invito a que la sigan y pues ya saben, tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Perla. Un abrazo a toda tu audiencia. Bye. Gracias. Chao.